Qué lindo el descanso. Ojalá que se aprovecharan de eso, porque será la última. No, quizás probablemente no. Las empanadas están demasiado buenos para solo tener un descanso. Ok, pues, gracias otra vez por ellos que ya están llegando. Ese es el coloquio Epistemologías de Movimiento Más Allá de la Modernidad Capitalista, Visiones y Historias desde Abajo. Ahora vamos a escuchar de Azize Aslan, es socióloga kurda y autora de ese libro que está en mis manos ahora mismo, muy linda, Economía Anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución en la lucha kurda. Actualmente es postdoctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en UNAM. Y quiero decir que los estudios sobre el Kurdistán no están muy desarrollados ni en México ni en la mayor parte de los países en América Latina, por lo que es complicado encontrar fuentes directas sobre este tema en español. En ese sentido, este libro aporta elementos de análisis que sirven para profundizar más sobre el proceso anticapitalista que vive en el Rojava, del que muchos autores y analistas encuentran semejanzas con el movimiento zapatista en Chiapas. Es un texto académico respaldado por una tesis de doctorado, producto de meses de trabajo en campo, in situ, y escrito por una persona kurda que conoce de cerca el movimiento. También el trabajo de doctorado de Aslan ganó el premio de la cátedra de Jorge Alonso en 2021. Cabe resaltar que Aslan nació en la parte de Kurdistán Bakur, colonizada por el Estado turco, por lo cual este libro es también una oportunidad para construir y profundizar el diálogo entre geografías aparentemente distintas. También quiero mencionar que conocí a Azize en Chiapas, en territorio zapatista, y por Margaret, es otra especie de reunión familiar entre nosotros. Con ella es de hecho una exalumna del IC, se graduó graciadamente, se llama Blanca Natalia Carrillo Ortiz, integrante de las comunidades eclesiales de base, profesora de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Pedagogía y doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. También es miembro de Grafito Activo, que está haciendo proyectos comunitarios bastante importantes en satélite en otras partes de la ciudad. Y cuando dije graciadamente, intenté decir el opuesto de desgraciadamente, qué bueno que graduaste, no que es gracioso, pero después de hablar de esa palabra me di cuenta de la traducción equivocada. Su trabajo es muy importante y merecía todo el crédito, y gracias por venir otra vez a IC para hacer ese diálogo con Azize. Bueno, muchas gracias por esa presentación, creo. Y por permitirnos también descansar un ratito, aunque no te gustara la idea. No es cierto. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta extensa jornada de trabajo. Es una locura, pero estamos muy contentos y muy contentas, ¿no?, de ser parte de este momento. Es muy curioso porque la medida en la que se ha ido generando el diálogo, ¿no?, y han compartido compañeros y compañeras del museo, de otros procesos, ¿no?, y resistencias, pues está curioso verlo, ¿no?, porque es como si hubieran puesto una parte de las resistencias del 2017, 6 años después, en el museo, ¿no? Estamos aquí, continuamos con esta importante reflexión, ¿no?, en cuanto a la vida, en cuanto al proceso, que yo podría llamarlo como un proceso amplio, ¿no?, de liberación, así como lo comentaba la compañera anterior, y aunque pareciera, ¿no?, como que en la práctica cotidiana procesos y experiencias distintas, ¿no?, distantes también, pues no, en realidad tenemos un común, ¿no?, unificadora por ahí, que tiene que ver pues con esta terquedad, ¿no?, y la insistencia de construir una vida bonita, ¿no?, y sabrosa y buena, ¿no? Entonces, bueno, ya Albeno nos presentó, solamente me gustaría agregar para darle la palabra a Azize, ¿no?, que también nos pusimos en diálogo y por ahí generamos 3 preguntas que nos parecían así como centrales, ¿no?, para generar discusión.
y que tiene que ver, bueno, la mesa lleva por nombre La Revolución Enrollada y paralelismos con las luchas de las fronteras en México, ¿no? Porque veíamos en el proceso de organización de esta jornada que como parte del sentido común, ¿no? El diálogo que se ha establecido hasta el momento, pues ha sido, ¿no?, esta relación con la experiencia kurda y experiencias sobre todo que ocurren al sur del país, ¿no?, en específico con el proceso zapatista, ¿no?, las comunidades zapatistas, y veíamos también por ahí como una ausencia reflexiva, también teórica, ¿no?, incluso podríamos decir política hasta ahora, con el norte de México, ¿no?, porque como nosotros y nosotras sabemos, pues hay características, ¿no?, sustancias también particulares que vale la pena decirlas en voz alta, ¿no?, y empezar ahí a tejer e hilar, ¿no?, estos vínculos y estas solidaridades también. Y bueno, comentar que así se le conocemos también desde el semestre pasado, a partir de un seminario que se llamaba reestructuración o reconfiguración del orden capitalista, ¿no? Y lo digo porque creo que a partir de eso se ha abierto, ¿no?, bueno, en términos pedagógicos populares, un proceso de alfabetización, ¿no?, en cuanto a la geopolítica que ocurre en otras partes del mundo, ¿no?, que no es específicamente la nuestra, ¿no?, las que ocurren en contexto mexicano, sino también con otras. Y justo ayer tuvimos un evento un poco más pequeño en una colonia, y veíamos que en realidad no hay sí hay diferencias, ¿no?, sustanciales, pero también hay similitudes muy importantes y que no nos diferencian tanto en realidad, ¿no? Es decir, de Kurdistán, el contexto latinoamericano y México, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito para situarnos, ¿no? Y la primera pregunta que veíamos importante con Asise, ¿no?, porque de verdad fue todo un desafío pensarlas, incluso en el campo de la imaginación, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerle para hilar esos puentes y demás? Entonces creíamos necesario empezar con lo más básico y por lo tanto lo más importante, que es que nos contara Asise quién es el pueblo kurdo, ¿no? Eso en su concrecidad, digamos, en su rostro concreto, quién es el pueblo kurdo, así como en las ideas generales sabemos que es una región, ¿no?, también que está constituida por pueblos, ¿no?, multiétnicos, ¿no?, también pues que ha vivido un proceso de fragmentación a partir de proyectos e intereses imperialistas, ¿no? Entonces parte de eso el proceso revolucionario de Kurdistán, y justo ahí veíamos un primer paralelismo, ¿no?, a propósito del tema de esta reunión, y que tiene que ver con la frontera, ¿no? Cómo es vivir en frontera, cuáles son esas dinámicas, ¿no?, acá y allá, y bueno, así nomás como en lo que arreglan eso, pues veíamos que sí hay ciertas características semejantes, sobre todo en las formas de organizar cultural, política y económicamente hablando la vida general, ¿no? Por un lado, y también estos circuitos de economía, ¿no?, de dependencia brutal, que destruye sistemáticamente la vida, ¿no? A lo mejor no lo vemos sí lo vemos en el cotidiano, en las fronteras, es algo que está muy presente, ¿no?, pero se vive de diferentes maneras, ¿no? Está toda esta violencia que se produce, ¿no?, contra las poblaciones migrantes, contra las mujeres, como ya comentaba Areli, ¿no? Pero también hay algo ahí, una sustancia cotidiana que quizás no la podemos ver tan fácilmente, ¿no?, pero también es esta administración de la vida, ¿no?, y cómo las clases trabajadoras, digamos, transfronterizas van dejando vida, ¿no?, en estas formas y en estas dinámicas de frontera, ¿no? Entonces, un poquito por ahí vamos viendo el esbozo, ¿no?, de los paralelismos, pero bueno, ¿qué nos tiene que contar Asise al respecto, no? Vale. Pues, buenas tardes, muchas gracias por la organización y por la invitación. Ben, mi amigo, pues juega un papel muy importante para la organización e invitación de ese evento, pero a mí me gustaría agradecer al zapatismo que nos conecta y que nos teje y que nos trae, ¿no? Entonces, por eso mi agradecimiento a eso que me hizo conocer Margaret, me hizo conocer Ben, luego me hizo conocer Nati y que me encuentro aquí. Y antes de eso, gracias otra vez al zapatismo que me encontré en México. Entonces, pues ahí, pues voy a decir una cosa que hoy en día, viniendo aquí, la compañera que nos trajo, nos llevó ahí ver pared,
o como frontera o el muro que separa tanto territorio, tanto tierra, tanto animales y tantos pájaros, pero también a las comunidades, ¿no? Pero también ahora lo que veo, también esas fronteras son visibles, ¿no? Ahí están, nos duele, pero también hay hilos que nos teje, ¿no? Que construye una red entre nosotros que son invisibles. Y ese encuentro me hace como ver que ese hilo, aunque no se ve, tal vez como porque resiste, por eso no se ve, y que no tiene que quieren de verse, pero ahí está, hay un hilo que nos teje, nos conecta, nos construye esos puentes que nos hace dialogar, ¿no? Entonces vengo por dialogar, no de presentar para nada. Entonces quiero poner unas cosas para que sí me puedo dialogar con ustedes, ¿no? Empezamos como diciendo, pues siempre me hace, después de 7 años, siempre lo que empiezo de hacer, pues preguntar a pues muchas como que no conocen a Kurdistán, entonces, y es una pregunta para el mundo, ¿dónde está Kurdistán?, ¿no? Pues escribí un libro donde cuento como dónde está el Kurdistán, dónde está su lucha y resistencia, y también como dónde es la construcción autónoma que están haciendo, ¿no? Entonces, ahí se pueden encontrar, aquí tengo unos ejemplares, pero es la pregunta ahí, ¿no? ¿Dónde está Kurdistán? Y si preguntan a Google, que es gran Google, Google Map, le dibuja un Kurdistán así, que normalmente, digamos, la que no tiene como fronteras, por eso no existe, pero gracias después de tantas luchas que hemos dado durante siglos, hoy en día Google cuando le escriben ¿dónde está Kurdistán?, les da esa mapa, que más o menos una mapa que nos reconocemos también a Kurdistán, ¿no? Y hay 4 puntos que está marcado, son, digamos, capitales para cada parte de Kurdistán. Luego les voy a explicar. Y si preguntan a mi pueblo dónde está Kurdistán, pues Kurdistán un poquito algo así, ¿no? Ahí en la mapa ven como dónde está, lo ven de marcas amarillos, donde vive el pueblo kurdo. Entonces, digamos, como estamos concentrados a esa mapa que nos da Google Map, pero al mismo tiempo estamos también un poco dispersas en todo el territorio, porque fuimos un pueblo nómada muchas veces, fuimos un pueblo que siempre nos gustó también a conectar con otras comunidades, entonces por eso como que históricamente fuimos así dispersando en ese territorio, pero ese territorio desde 5.000 años que estamos habitando. No es que venimos de otro lado, es de más bien los estados que fueron construidos encima de nuestro territorio, vinieron luego. Entonces, por eso como también habitamos el territorio en ese sentido. Y bueno, que de dónde queda en el mundo, en la mapa mundial, que no encontré como dónde se puede poner en Mexicali y Kurdistán juntos, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, si ven en este mapa, por ejemplo, hacia Turkmenistán, también pues hay pueblo kurdo que vive, pero al mismo tiempo desde 90s, como desde 70s, 90s, está la guerra caliente que estamos viviendo. También ahora nos encontramos como en diáspora europeo, como millones de kurdos, y única persona como kurda también en México, que me encuentro. Y Kurdistán y el pueblo kurdo, ¿no? Pero un poquito así. Entonces, digamos, si la mapa que más o menos nosotros políticamente usamos es esa mapa, una mapa así como que es la de, parece como un territorio muy grande, y en ese territorio pues habitan más de 40 millones de kurdos, y pues ahí como que el al lado, como esa cosa que ven, como hay países europeos que donde también habitan a los kurdos, como más bien como números, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir, un pueblo que fuimos negados, fuimos no reconocidos, hasta hoy en día, por ejemplo, en Turquía, donde nací, si diría que yo soy kurda, me dirían que no, kurdos son los turcos que tienen cola,
los turcos que viven en la montaña, los turcos que están caminando en nieve y que sus sonidos hacen kartkurt, por eso les llaman kurdos, pero son turcos. Entonces, digamos, hay tantas como ridículos argumentos para decir que los kurdos no existen, pero sí somos un pueblo que existimos desde miles de años en Mesopotamia. Fuimos también hijas y hijos de la revolución neolítica a ese continente. El trigo se fue domesticado en nuestras manos y hoy día sigue siguiendo en nuestras manos, convirtiendo pan para el pueblo. Bueno, pero el Kurdistán, digamos, el territorio fue dividido, colonizado, a través de como diferentes acuerdos que han hecho entre países, ¿no? Bueno, históricamente, primera división del territorio, digamos, como primera frontera que pusieron a Kurdistán, fue como a través de un acuerdo que en 1639 se hizo entre Imperio Otomano y el Imperio Safaví, que hoy en día es Irán, ¿no? Digamos, la frontera que divide hoy en día Turquía e Irán fue definido aquel momento a través de una guerra que se fue, digamos, ocurrió entre persas y los turcos. Entonces eso lo que hizo, una vez como nos dividimos entre persas y otomanos, entonces ahí como que empezó, digamos, a ese destino de fragmentación entre nuestro pueblo y comunidades. Y segunda división viene 1916, en la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo estaba disputa ahí como para compartir el mundo después de una colonización, digamos, antigua, la tradicional colonización, y ahí Inglaterra, Francia y Rusia hacen un acuerdo secreto entre ellos, después del colapso del Imperio Otomano, cómo van a dividir el territorio. Entonces hacen un acuerdo que nosotros lo reconocemos como el de acuerdo de Sykes-Picot, que divide a nuestro territorio en 4 partes. Pero como en la manera secreta y nunca no fue reconocido a ese acuerdo, ¿por qué estamos hablando de ese acuerdo? Es muy importante entender que también la división de Kurdistán se fue planeado por Inglaterra, Francia y Rusia, es decir, por las fuerzas internacionales, así, ¿no? Y última división, pues, ellos pensaban que Imperio Otomano iba a colapsar y que sí colapsó, pero ahí como que los turcos hicieron algo interesante y abrieron una guerra de independencia que con todos los pueblos hicieron a esa guerra de independencia para liberar el territorio, y los kurdos también en ese momento colaboramos con los turcos para liberar el territorio, pero después de que se libera el territorio los turcos nos traicionan y que dividen, hacen un acuerdo que se llama Lausanne. Se hacen en 1923, que es un acuerdo que también funda el Estado turco. Pero también ese mismo acuerdo, después de Primera Guerra Mundial, se funda también otros estados-naciones, que es Irán, Irak, Siria. Entonces, por eso, después de esas divisiones, Kurdistán se queda en 4 partes. Hoy en día, cuando hablamos siempre, a mí me preguntan, yo digo que soy de Kurdistán, entonces toda gente me dice, ¿cuál parte de Kurdistán? ¿No? Entonces, pues yo soy de Bakur, es decir, el parte de que se queda en Turquía. El parte de Irak se llama Bashur, es decir, sur de Kurdistán. El Rojava es parte de Siria, que hoy en día es autónoma, y parte de Irán, que es Rojhelat, es decir, como de Kurdistán, que hoy en día políticamente, por ejemplo, participar a la vida política para los kurdos es prohibido. Entonces, pues, para entender toda esa división, quiero decir, como para llegar a una conclusión que hace mi pueblo, ¿no? No es que mi conclusión. Entonces, pueblo dice que nosotros somos una colonia internacional sin estatus. Es decir, ¿por qué sin estatus? Porque colonias sí tienen estatus. Es decir, como, no sé, colonia de Francia, colonia de Inglaterra, colonia de cualquier país que tuvieron.
pero hoy en día la colonización que estamos viviendo ni tiene estatus. Es decir, por ejemplo, ustedes conocen Palestina, ¿no? Conocen causa de palestinos, están reconocidos, se representa en ONU, en todos lugares, como que sí tienen un espacio político, pero los kurdos ni tenemos eso. Entonces eso, por eso como no es simplemente una como los estados no nos conocen, pero ninguna otra institución o sociedad civil tampoco nos reconoce, ¿no? Entonces por eso somos sin estatus. Pero también somos una cultura antigua, milenaria de Mesopotamia, ¿no? Es decir, si hoy en día, si vamos a hablar de la historia de Mesopotamia, si empezamos a hablar sobre las diosas mujeres en Mesopotamia, desde sumerios, antes de sumerios, pues hay que hablar de Kurdistán y los kurdos, ¿no? Porque fuimos parte de esa historia, ¿no? Y también somos una sociedad que vivimos hasta hoy en día en una manera muy comunitaria. Es decir, por ejemplo, esas casas como son casas tradicionales, que techo de alguien es su patio de otro. Entonces, es decir, como esa convivencia, decir como, por ejemplo, en el capitalismo, ¿no? Si hacen un ruido, entonces todo como se hace individualizado, como dividiendo en las familias, ¿no? Pero a mí me parece siempre es muy interesante ver que techo de alguien donde yo camino, como es mi patio, pero es techo de otra persona. Entonces eso lo que hace como el sentido comunitario sigue viviendo mucho en el pueblo, ¿no? Y bueno, hasta aquí creo que sería como mi pequeña introducción. Muchas gracias también por traernos mapas y fotos, ¿no? Y entender un poco mejor. Y bueno, para continuar esta reflexión, más bien este compartir y también un poco hilándolo con la primera presentación, ¿no? Que nos platicaras así sobre cómo suscita, ¿no? Cómo se va construyendo un proceso revolucionario, ¿no? de esa característica, digamos, de ese tamaño, y cuál ha sido también el papel de las mujeres, ¿no? En este proceso, no solo entendido como parte importante del sostenimiento, ¿no? De los procesos populares, comunitarios y demás, sino también en una dimensión mucho más profunda, más íntima, y que resalta sobre todo lo que tú nos has dicho ya, estas capacidades creativas, ¿no? Que se tienen a partir de esos sujetos, no siempre reconocidos y visibilizados, ¿no? Y esta potencia, ¿no? Que también se comentaba hace rato, de reformular, ¿no? Las prácticas, reformular también las nociones, los sentidos en cuanto a las formas en las que entendemos la vida, ¿no? Los movimientos, la izquierda, el horizonte, ¿no? El porvenir, etcétera, etcétera. Uy, qué difícil. Bueno, tantas cosas. Pues no es fácil hablar de todo, ¿no? Pero esa como la división y de todo lo que digo, como que no fuimos reconocidos, fuimos colonizados, etcétera, como una denuncia, también no es la parte grande, ¿no? La parte más grande, yo creo que todo ese proceso nos trajo, cuando me empezaron a negar como mi idioma, mi cultura, mis días de festejo, mis formas de vida, la forma de cómo organizarnos, cómo gobernarnos, cómo cultivar a nuestra tierra, qué comer, ¿no? Qué no comer, entonces eso todo lo que fue como negado, ¿no? Es decir, como totalmente una existencia de tantos de las personas, pero también una cultura como un pueblo, ¿no? Y eso lo que nos hace no es como de pensar que ya somos 40 millones y es tan fácil hacerlo eso, ¿no? Como de 40 millones de personas, ¿cómo se puede estar negado y eliminado, digamos, en esa historia? Entonces, por eso como también, pues, desde muchos años que estamos resistiendo para no estar vencidos, para no estar colonizados, para no estar eliminados, digamos, en nuestro territorio y ni de la historia, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos, pues, nosotros estamos escribiendo una historia. Aunque ellos escriben la historia de colonización, pero nosotros estamos escribiendo la historia de resistencia y rebeldía desde ahí, desde nuestro territorio, ¿no?
Y bueno, toda esa fragmentación y etcétera, nos trae también una dificultad de pensar como, por ejemplo, no sé, si luchar contra un estado es fácil, ¿no? Pero luchar contra 4 estados es dificilísimo. Y además luchar contra Estados Unidos, que acá está su vecino, pero ahí está invasor en nuestras tierras, porque es como dice Galeano, como los recursos se convierten en la maldición de los pueblos, es que tenemos el petróleo, entonces por eso todos como vienen para sacar eso, ¿no? Entonces por eso donde estamos es como en nuestro territorio también se convirtió en nuestro destino de así estar viviendo sobre ese petróleo y que todo el mundo quiere. Entonces, por eso también necesitamos luchar todo contra Estados Unidos, o Rusia, o Inglaterra, o Francia, es decir, conjunto de los países que se llaman OTAN, ¿no? Entonces, OTAN es una fuerza muy grande de este proceso de decolonización, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil como de pensar dónde encontrar la salida, ¿no? Y bueno, empezamos con las luchas de liberación, entonces que desde Argelia, como fuimos influyendo desde ahí por la existencia de Unión Soviética, etcétera. Bueno, las izquierdas que influyen también en nuestras luchas, entonces pues Lenin decía como todos los pueblos tienen que formar su estado, entonces pues los kurdos también dijimos, vamos, armamos nuestro estado como un estado socialista, ¿no? No queríamos un estado capitalista, queríamos un estado socialista, pero a lo largo de plazo vimos que pues eso no es posible, no podemos vencer 4 estados de OTAN y 20 otros estados de OTAN para convertirnos a un estado, y tampoco no era viable, es decir, como veíamos en el mundo ningún estado no creía nada para su pueblo, ¿no? Por eso a mí me parece es muy importante, por ejemplo, la de Bettina, todo lo que contaba, a ningún estado no viene a hacer algo bueno para su pueblo. El Estado no se hace algo bueno por su pueblo, ¿no? Porque el Estado-nación está creado a través de la ideología de industrialización, que es una ideología muy fuerte, que es corazón del desarrollo progresista y desarrollo capitalista. Entonces, para esa industrialización tiene que poner fronteras, tiene que controlar territorio, tiene que eliminar las formas de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso lo que empezaron a hacer con nosotros fue también eso. Para negar a nuestras existencias empezaron a eliminar todas las formas que teníamos. Pero nosotros resistimos, y hoy en día, pues esa lucha ya hoy en día quiere construir como un confederalismo democrático, no solo entre los kurdos, entre todos los pueblos que se encuentran en la zona, y desde 2011 en Rojava que estamos construyendo una revolución que se llama Revolución de Rojava. Rojava es parte de Kurdistán de Siria, como que les había dicho. Entonces ahí, porque se fue conocido desde 2014, porque hicimos una guerra contra el Estado Islámico y que las mujeres hicimos, ¿no? Como ejército de mujeres, luchamos contra el Estado Islámico, así el mundo nos conoció. De hecho, como que nos sacaron tantas fotos bonitas de mujeres kurdas, así con armas, con todo, otra vez como tratando de convertirnos como un objeto de deseo, pero es lo que hicimos, pues vencimos al Estado Islámico como organización, que decía hoy en día en la mañana a Mario, siempre preguntan, como dicen, Estado Islámico es una organización islámica, ustedes por eso están contra. No porque es islámico, no estamos contra Estado Islámico porque son islámicos. Más bien, cuando atacaron a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, por ejemplo, llevaron a nuestras niñas, mujeres, pusieron en aulas y vendieron en las plazas. En 2014, en 2015, nuestras mujeres, más de 600 mujeres, fueron vendidas como esclavas sexuales. Entonces, hasta 2020 lo que hicimos, a rescatar nuestras niñas. Entonces, mujeres que fuimos contra el Estado Islámico, fuimos a contra de esa mentalidad, no contra el Islam, no contra alguna religión. Igual que religión se produce esa mentalidad, ¿no? Pero lo que pasa, no los consideramos como terroristas,
lo consideramos como unos violadores. Ya, ustedes ya entendieron. Ni me sale esa palabra decir, ¿no? Pero esa mentalidad que necesitamos vencerlo, ¿no? Entonces, hoy en día sigue existiendo esa mentalidad, pero las mujeres, contra esa mentalidad que también existe en nuestra sociedad y en nuestra organización, que existía antes también, entonces empezamos a organizarnos, ¿no? Entonces, una historia de nuestra lucha que empieza desde 1968, que la compañera que ven es la compañera que fundó, digamos, a Organización y Ejército de Mujeres, se llama Sakine Cansız, la conocemos Heval Sara. Entonces ella fundó el PKK, el Partido Trabajadores de Kurdistán, que es, digamos, la organización ideológica de esa lucha popular hoy en día, pero al mismo tiempo vio que en el PKK también había problemas de género, había problemas de opresión hacia las mujeres. Entonces en 92 invitó a las mujeres para formar comités de igualdad y libertad, que es primeros comités que empieza a nuestra lucha de mujeres a autonomizarse, ¿no? Entonces después de ahí, por ejemplo, en 95 declaramos la de primer ejército de mujeres. Luego, pero como organizarnos también hizo reflexionarnos, entonces por eso se fue escrito a la teoría de la ruptura, luego ideología de la liberación de las mujeres. Entonces desde ahí empezamos para cada 8 de marzo a regalarnos algo, regalarnos una organización, regalarnos una reflexión, regalarnos un poder que nos puede liberarnos, ¿no? Entonces, por eso, hoy en día, en último, nos regalamos la teoría de Gyneology, que es la de, digamos, una conciencia de las mujeres, porque necesitamos la historia del hombre está contado así. Es decir, cuando vean como toda evaluación del hombre, vean como los hombres así dignamente están caminando hacia evaluación, pero ahí no vemos qué hacían las mujeres, ¿no? Entonces, eso es nuestra interpretación, por eso Gyneology es reescribir la historia de humanidad con la mirada de las mujeres. Eso es lo que estamos haciendo en esta teoría. Muy bien, muchas gracias, Azize. Y bueno, ya lo has estado como compartiendo, ¿no? Dándonos algunas luces en cuanto a la siguiente pregunta. Pero bueno, solo mencionar un poquito, ¿no? En relación a lo que ocurre en esta parte del mundo, que esto de la capacidad de reformular, ¿no? Y darnos algunas claves para leer a la luz, ¿no? De los contextos más contemporáneos. Acá, en el caso de Mexicali, pues hubo una lucha muy importante, ¿no? En defensa del agua, todos y todas aquí participaron de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo creo que eso inició con una defensa, con una resistencia corporal, ¿no? Y de ahí en adelante se convirtió en una serie de expresiones muy diversas, ¿no? La construcción de una ley de aguas, los plantones, una consulta, ¿no? Y demás. Pero que esto, conforme fue pasando el tiempo, ya no solo era la defensa del agua como tal, sino un juicio ético hacia una transnacional y después un juicio mucho más duro y más profundo y encajoso, y espero que así siga, hacia una economía internacional que es una economía capitalista, ¿no? Entonces, como de esa experiencia concreta, ¿no? En defensa y en resistencia constante, con el tiempo las reflexiones nos van llevando hacia ahí, ¿no? Que lo que vivimos entonces es esa ofensiva, pues, en su expresión transnacional, internacional, que se lleva y extrae, bueno, eso que dicen del patrón por desposesión y extracción, ¿no? Constante en nuestra vida y muy presente en nuestra vida, por lo menos lo vivimos así recientemente, ¿no? Con el tema del agua. Y bueno, eso así nomás como comentario. 5 minutos. Ok. Bueno, ya para, si quieres ir cerrando y dar oportunidad de compartir, quienes quieran platicar o comentar o resonar. Si nos podrías decir así como brevemente, si es posible, entonces, ¿qué han reflexionado en relación al Estado-Nación, ¿no? Ya nos dices que han vivido como un proceso, sobre todo inspirado en las epistemologías marxistas-leninistas, ¿no? Con sus instrumentos específicos de organización, y de ahí hay una transición muy importante, ¿no? Que también es histórica hacia un confederalismo democrático, ¿no? Lo comentaste, ¿no? Pero si pudieras platicarnos en qué consiste, qué es eso y cómo se llega a esas reflexiones y a esas propuestas, ¿no? De alternativas de organización.
Nosotros creemos que como con el Estado no nos vamos a ganar nada y que pues necesitamos construir una sociedad sin Estado. Para eso, pero una sociedad sin Estado, es decir, si quitamos el Estado, la sociedad no se convierte sin Estado, porque la mentalidad o como la idea de Estado está interiorizado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso, aunque lo quitamos como, digamos, el Estado turco, pues vamos a construir a otro Estado porque la sociedad no sabemos cómo gobernarnos. Así lo dicen. En la pandemia, por ejemplo, lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, ahora hay que estar en las casas y el Estado que venga hace ese trabajo, ¿no? Que nos produce vacunas y que nos vacuna y que que hace limpia, etcétera, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en Rojava, todo en la pandemia, sin Estado, no nos contagiamos, ¿no? No tuvimos como muertos ahí en Rojava. Nadie quedó hambre en Rojava. Ahí como las comunas que construimos, pues compartieron comida, pan. El Comité de Salud como trabajó para que gente como no contagie. Otros como asambleas necesitaban como juntarse, no hicimos ninguna reunión de Zoom, no tenemos eso. Seguimos reuniendo presencialmente, ¿no? Entonces, pero sí logramos a pasar la pandemia, ¿no? En la pandemia que todo el mundo llamaba el Estado, nosotros decíamos, wow, sin Estado estamos haciendo unas cosas chingones, ¿no? Entonces es por eso como si quitamos el Estado o como matamos la idea de Estado, necesitamos construir otro tipo de realidad, ¿no? Esas partes serán parte de otras como cosas que iba a decir, pero ya no voy a decir porque Ben dice que no tenemos tiempo, entonces les voy a mostrar. Bueno, sigo eso y luego otra parte lo uso en sus preguntas, ¿vale? Entonces nosotros organizamos, si no vamos a construir un Estado, entonces necesitamos seguir construyéndonos. Entonces por eso reorganizamos la sociedad a través de comunas, asambleas populares, cooperativas y academias. Comunas, es decir, donde estamos viviendo somos parte de una comuna, es decir, la convivencia desde el pueblo que hoy como en México pueden decir la comunidad, pero comunidad como en sentido, muchas comunidades ya no tienen como, sobre todo por ejemplo dicen a la comunidad también en Ciudad de México, pero nada politizado, no hacen política, más bien se juntan para convivir, pero nosotros como formamos comunas en nuestras comunidades para que todo el proceso, toda la gente se puede participar decidir sobre su vida, ¿no? ¿Qué va a pasar en su barrio? ¿Qué va a pasar en su familia? ¿Qué va a pasar con sus tierras, etcétera? Entonces, las comunas es primer nivel de organización en nuestra sociedad donde gente discute sobre su vida y también produce herramientas para cumplir y a realizar sus decisiones que toman en estas comunas. Y asambleas populares, justo como el nivel de las comunas es más chiquito, entonces juntamos como entre varias comunas para decidir sobre nuestra zona y sobre política de nuestra zona y de ahí tomamos decisiones más políticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, árabes y kurdos, cómo vamos a convivir juntos sin que peleamos, que todos los estados nos hacían pelear, ¿no? Entonces, cómo vamos a vivir en paz. O como, por ejemplo, tenemos tierras comunales, entonces, cómo vamos a administrar a esas tierras comunales en una manera más justa para que todos se puedan participar y producir en estas tierras. Eso decidimos en las asambleas populares. Y para producir materialmente nuestra vida, cooperativizamos. Es como construimos cooperativas, pero no son cooperativas así de sobre papel, institución, etcétera. Nosotros juntamos y cooperamos, pero como no dijimos cooperamos porque eso usa ONGs, por eso no nos gusta, por eso nosotros decimos como cooperativizamos nuestros trabajos, nuestros materiales, nuestras tierras, todo lo que tenemos, pues ponemos al medio y vemos con esto como qué podemos hacer, ¿no? Y pues nosotros creamos muchísimo que necesitamos constantemente reflexionar, convertir nuestras reflexiones a las formas de vivir. Por eso tenemos academias, es decir, donde juntamos para reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestros deseos para el mundo, hablar sobre problemas
pero en una manera más como autoeducativo, así como se puede llamar. Nosotros decimos formaciones, porque nos formamos para un mundo mejor, ¿no? Entonces, por eso se junta y se crea como nuestra autonomía, y esa autonomía es muy importante que se tenga como partes, dimensiones. Entonces, lo organizamos en estas dimensiones, que lo que ven, y todas esas dimensiones es para nosotros. Como muchas veces cuando hablan de los kurdos dicen de autodefensa, pero para nosotros todas esas organizaciones, todas esas dimensiones es nuestra autodefensa. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en la economía, organizo cooperativas, también es parte de autodefensa. Autodefensa no se hace solo con las armas. Academias son parte de autodefensa, no se solo hace con las armas. Entonces, esas dimensiones es la de lo importante. Y quería, bueno, aquí como más o menos cómo puedo resumir así, en una manera más corta. Y para todo eso, las mujeres somos como protagonistas, organizadores de esa autonomía, pero al mismo tiempo las mujeres organizan autonomía democrática para toda la sociedad, pero también organizamos autonomía de mujeres. Es decir, por ejemplo, comunas son mixtas, pero tenemos comunas de mujeres. Asambleas mixtas, tenemos asambleas de mujeres. Y todas esas dimensiones que nos organizamos, también organizamos como mujeres, como congreso de las mujeres. Ayer contaba una compañera, congreso se llama Congrastar. Star en idioma de ahí significa estrella. Entonces somos Congreso de Estrellas, y que estrella representa en Mesopotamia a la diosa de Inanna. Entonces por eso es cuando un kurdo, pues una kurda, si ve una estrella, se trae esa memoria de las diosas. Entonces por eso nos llamamos como Congreso de Diosas Estrellas, que queremos llamar a esa memoria de vida comunal otra vez a nuestras vidas. Eso es lo que iba a contar. Tengo una canción, si quieren escuchar. ¿Podemos? Bueno, es una canción que se hicieron las mujeres. Ahí va. No sé si se escucha. ¿Poner el micrófono cerca? No se escucha tanto, ya se apaga. Bueno, luego si quieren escuchamos. Bueno, esas eran de las partes de que quería mostrar, pero eso como que sea mi resumen para luego. En la canción también dice eso, por eso como quería que escuchen la canción. Porque la canción dice que queremos ser mujeres fuertes, pero no competitivas, sino solidarias. Entonces, por eso es nuestra vida, también todo es lo que hacemos para ser solidarias, pero no es sentido solidaria así de, ay, que yo te apoyo, ¿no? Solidaria para vivir, ¿no? Entonces, eso es bueno, que lo decía canción. Ya. No sé si aplaudimos, ¿sí, ahorita? ¿Sí, no? Bueno, pues muchas gracias, así sea muy bello y potente también tu palabra, tu presencia también. Ahora abrimos el diálogo, quien quiera compartir, esta Estrella, Perlita, Areli. ¿Les parece si participamos unas 4 o 3 veces y después le damos la palabra a Cise de nuevo? Hola Cis, soy Anuk, me conoce como Estrella, y pues es un gusto que hayas venido para acá porque yo siempre quise conocer a los kurdos y la lucha de las mujeres kurdas. Ya la había escuchado yo en dos medios muy disímbolos, ¿no? Ya había escuchado 2 reportajes sobre, primero, cualquier detallito muy random que casi no salía nada de las noticias, como un 1% de los kurdos y de la lucha de las mujeres kurdas, pero era como que un 0.1%, pero donde oí 2 notas que se me hicieron bien interesantes. Fue
un reportaje que les hicieron en RT News, que sale en la lucha de las mujeres kurdas, y luego en otro medio completamente diferente y nada que ver, que es el documental que se llama Buscando a Dios, que es un periodista argentino que investiga las religiones de todo el mundo y se mete a Irak y se mete y entrevista a las mujeres que están ahí en Irak en luchas tan disímbolas, y también creo que entrevista a mujeres kurdas también, y la lucha de las mujeres kurdas se me hizo sorprendente y de mi admiración, de que creo que los dos documentales se meten los periodistas a una casa donde están las kurdas luchando contra el Estado Islámico, y eso es algo que se les debe de reconocer, porque las mujeres kurdas los kurdos y en gran medida las mujeres kurdas fueron las que nos libraron de esos demonios, de verdad. Y felicidades en nombre de la humanidad. Gracias. Te escucho, quisiera que nos hablaras o ampliaras un poquito más, sobre la genealogy y qué relación tiene con, o cómo se inspira tal vez con la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, esta propuesta de la genealogy, si hay algo ahí, hay algún vínculo, y con el pueblo de Cherán, con la propuesta de Cherán, la organización. Creo, le escucho mucho paralelismo, pero no sé, y me gustaría mucho conocer, y si no sé si traes la genealogy, dónde poder revisarla. Gracias por la charla, me encantó, felicidades, y más bien me dejaron como muchas preguntas y me rebotaron como algunas ideas que nada más voy a plantear una. No sé si me estoy equivocando, entonces ahí va. Quería saber qué piensas del sistema democrático, o sea, pensando un poco que en el caso de México pues vivimos en un estado democrático, que al fin es un estado, pero al final hay distintos feminismos que han cuestionado la democracia en sí misma, ¿no? O sea, porque, bueno, tú lo decías hace rato, ¿no? Al final estamos interiorizadas de alguna manera por referentes como igualdad, justicia, derechos, ¿no? Que sí devienen, al menos acá, de estos estados democráticos, ¿no? Pero que cuando los vivimos y vivimos estas referentes de una democracia que para muchas y muchos es, pues no es, ¿no? O sea, no me quiero ver funcionalista, pero no nos funciona a nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido quería preguntarte cómo piensas la democracia y cómo historizar la democracia con estas historias también, que viene de una democracia que al final sigue siendo patriarcal, ¿no? Entonces, ahí como que quería saber qué pensabas, ¿no? Era todo. Bueno, pues también agradecer mucho la conferencia, la charla, muy interesante, con muchas preguntas y reflexiones también. Una de ellas es, hablan pues de la lucha de las mujeres kurdas, ¿no? ¿Cuál es su opinión o su visión, más bien desde allá, de la lucha feminista? Sé que es complejo y difícil, ¿no? De la lucha feminista, y si se nombran feministas, que entiendo que no, por lo que alcanzo a escuchar y así, ¿no? Esa es una. La otra es cómo ha sido este proceso de la lucha de las mujeres para los hombres, ¿no? Cómo ha sido o cómo se han ido integrando, si se han integrado, cómo ha sido todo esto, porque decías que se mantienen, por ejemplo, estas asambleas mujeres y mixtas, ¿no? Que defienden o creo que procuran este espacio solo de mujeres. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y bueno, yo encuentro una relación, algunas relaciones, no solamente con la lucha de Cherán, sino con la lucha de los pueblos originarios y la resistencia de los pueblos originarios. Cuando hablabas de dónde se ubica, ¿no? Y retomando un poco las charlas anteriores, a veces parece
que se da la idea que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, creo que todavía permanece esta idea de que estamos en el sur y que estamos en una comunidad y que ahí estamos luchando por la autonomía, cuando en realidad la población mixteca, zapoteca, náhuatl está habitando en todo el espacio, ¿no? En todo el territorio nacional y mundial, porque estamos en todos lados, ¿no? Esa es una de las cosas que me parecía que yo, siendo de pueblos originarios, pues encuentro esta similitud, ¿no? Y pues toda esta otra forma de vida, otra forma de entender el mundo, que ya está, que no es una utopía, siempre lo digo, ya hay destellos, ¿no?, de estas otras realidades y otras formas de entender y de ver el mundo. Y nada, eso, gracias. Hola, soy Elena y soy parte de Mexicali Resiste, también soy feminista, Mujeres Tierra. Te quiero pedir un favor, gracias por estar aquí, gracias por tus aportaciones. Si repites lo que dice allí en tu idioma, quisiera escucharlo. Amo su trabajo, de veras, amo ser mexicana, pero amo los pueblos originarios de todo el mundo, México, de todo nuestro continente y alrededor del mundo, sí. Dios, es muy fuerte lo que todos estamos viviendo, porque aquí está habiendo invasión de nuestro territorio, pero envuelto en rosita con nuestro activismo, con el narcotráfico, que lo tenemos enfrente de nuestras casas, que me estoy topando con la policía, con la Guardia Nacional, y digo, ahí van los asesinos, no les puedo gritar, me lo aguanto, neta, que sí, pero porque ya sé que me van a jalar, no, pero ganas no me faltan. O sea, de muchas maneras, de muchas formas, porque Estados Unidos es un asesino en potencia y lo tenemos a un lado y nunca había visto yo eso. Pues tengo muchas cosas que me gustaría preguntar o aportar, pero gracias, yo también soy una mujer en resistencia. Paso directamente. Ahí, mira, ahí. De los 4 países con los que conviven en territorio, ¿con cuál se puede trabajar, aunque sea un poquito más en el respeto a la cultura de ustedes? Trabajar en sentido de cómo vivir, dice. Sí. Ajá. Ya. Pues muchas preguntas. A ver, voy a tratar de hacer una síntesis. Genealogy, Genealogy es como que dije, ¿no? Es como desde 92 que estamos como organizándonos, pero también organizándonos necesitamos a crear como, a significar, a resignificar lo que estamos haciendo, porque vimos que el feminismo no nos sirvió. ¿Qué voy a decir? Porque nosotros conocimos el feminismo a través de las turcas que eran fascistas, chauvinistas, racistas, siguen así, ¿no? Entonces nos traían un feminismo que decían como esa de la liberación para las mujeres, pero terminaban como, por ejemplo, viendo mi mamá, como por su vestido, por su manera de hablar, por sus costumbres, que algo que debería darme pena, algo que yo debería, como una mujer que estudiaba feminismo, y que debería volver a cambiar mi mamá, ¿no? Transformar mi mamá. Eso para mí fue el resumen del feminismo que nos conocimos, ¿no? Y luego, como por ejemplo venían y nos decían, ¿no? Es que no se puede ser que como las mujeres que tapan cabello, ¿no? Que las mujeres que no sé, que sean casados, y las mujeres que no sé, como tenían como muchos prejuicios sobre ser mujer.
Entonces me parecía igual que como religión, venían feministas decir que de qué forma tenía que existir, ¿no? Entonces por eso no nos sirvió a ese tipo de feminismo. Desgraciadamente no habíamos conocido otro feminismo porque era como de nuestra lengua que no está escrito, única lengua que... Yo estoy hablando desde mi experiencia que viví en Turquía, ¿no? Otra mujer kurda tal vez vive en Irán, otra mujer kurda que vivió en Siria, pero la misma experiencia. Entonces, lo que nos traducían era un feminismo así, que hoy en día, después de tantos mis años en Latinoamérica, conociendo que hay otros feminismos, que es muy parecido a nuestras reflexiones y existen esos tipos de feminismos que Margaret nos hizo como una síntesis ahí en esas 13 tesis. Entonces, por eso como hoy en día, por ejemplo, si nos preguntan que no nos sirvió el feminismo blanco, racista, turca, o occidental, ¿no? Lo que es. Pero sí, hoy en día, por ejemplo, aprendemos de otros feminismos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aprendimos, por ejemplo, yo cuando vine y escuché de ley revolucionario de mujeres zapatistas, a mí me pareció justo, ¿no? Era como algo que nosotros hablábamos y estábamos haciendo, pero ¿qué es sentido, no? En la conexión, ¿dónde se encuentra esa conexión entre Genealogy y del rey revolucionario, o las mujeres de Cherán, o las mujeres de Argentina, o las mujeres de Guatemala sobre feminismo comunitario? Es que las mujeres juntan y sin que necesitan algún experto, alguna experta de teoría, reflexionan entre sí. Es decir, el rey revolucionario de las mujeres se fue escrito por las mujeres mayas. No vino una feminista para explicarles qué feminismo y que, por favor, leas Simón Bolívar, primero de hablar, antes de hablar. O como que leas como no sé qué quién, ¿no? Genealogy también para nosotros es un poquito así, que estamos leyendo, estamos estudiando, estamos escuchando, hoy en día estamos relacionando, pero al final del día es una reflexión que hacemos desde nuestra realidad entre nosotras, sin consultar a una experta, porque no hay experta de la lucha. Hay gente que lucha, hay mujeres que luchan, pero no hay expertas. Nadie puede ser experta de una lucha. Se puede opinar, se puede pensar, se puede escribir, pero no puede ser experta. Entonces, por eso a mí me parece lo de la conexión está ahí, ¿no? Es mi punto de vista y me imagino que de mis compañeras. ¿Qué pienso sobre el sistema democrático? Es una pregunta maravilla, me parece, para justo como, ¿no? Cuando nosotros hablamos mucho sobre confederalismo democrático, autonomía democrática, nación democrática, nos hablamos mucho sobre el concepto de democrático, pero no decimos democracia, por ejemplo. Es muy importante, no decimos democracia porque decimos democrático o democrática. Porque pensamos que, y logramos como encontrar algunas evidencias, el democrático no se fue fundado por los griegos. Lo democrático existe en la relación humana. Para relacionarnos, para solidarizarnos, para vivir juntos, para apoyarnos, para coexistir, necesitamos ser democráticos. Alguien si deja de ser democrático, porque ahí empieza la relación del poder, relación de dominación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, nosotros siempre definimos lo democrático. Nosotros necesitamos democratizarnos, pero no decimos, por ejemplo, vamos a construir un sistema de democracia. Muchos teóricos vienen a Rosh Hashanah y dicen, ustedes están aplicando la democracia directa, radical. Pues no, no estamos aplicando nada. Lo que estamos haciendo es reconstruir nuestras relaciones en una manera justa, democrática, en una manera que seamos como que tengamos todos derechos, es que tengamos como el de palabra, voz y voto, ¿no? Eso es como que lo que hacemos que lo que ellos definen como democracia radical, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo intentamos por ejemplo, decir, por ejemplo, si vamos a compartir un pan, no compartimos simétrico. El simétrico no es democrático. El simétrico es antidemocrático. Entonces, por eso, por ejemplo, antes de compartir el pan, preguntamos, ¿qué necesidad tenemos? ¿Quién necesita más?
¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene familia? ¿Quién tiene esta? ¿No? Entonces, desde ahí aportamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros entendemos de la democracia eso. Otro como de sobre cómo relacionan los hombres con esta lucha. Creo que la de sobre feminismo ya contesté un poquito, y sobre de pueblos originarios yo creo que desde ahí, porque yo creo que los pueblos democráticos, que aquí llamado los pueblos originarios, a mí me parecen que lo que hacen eso, como relacionarse en una manera justa, igual y en paz, ¿no? Entonces es como de convertirla de la cultura de paz, una cultura de vida, es muy importante, ¿no? Y eso hacen los pueblos originarios, pueblos democráticos. Entonces los pueblos con Estado no se pueden vivir en paz porque ahí no existe esa posibilidad, ¿no? Y sobre cómo relacionan los hombres con toda nuestra lucha, pues fíjate, no está así como de no relacionan tan así con gusto, ¿no? Han sufrido mucho, han sufrido mucho, así como de verdad. A veces como me pongo en lugar de ellos, digo, ay, pobres, ¿no? Digo, es que nosotros empezamos diciendo, las mujeres sí necesitamos la liberación, ¿no? Pero los hombres también necesitan. Es que si ellos creen que si no necesitan, pues realmente son unas idiotas, ¿no? Porque todos, a veces yo pienso que los que más necesitan la liberación, pues son ellos, ¿no? Porque realmente están tan atrapados, tan creyendo a esa cosa del poder, y que le gusta tanto como de pensar desde ahí. Por ejemplo, en una cooperativa de mujeres, o en una cooperativa mixta, digo, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a hablar de cuidado, cómo reímos, cómo relacionamos, hablan sobre cosas bonitos, y los hombres vienen a hablar de cuánto vamos a ganar, dónde vamos a vender, cuánto vamos a vender y dónde vamos a cargar. Qué aburridos esos temas, ¿no? ¿Por qué un hombre que quiere hacer favor de hablar de ese tema, ¿no? Entonces digo, es la de lo que hacemos, pues lo acordamos con ellos, lo hacemos entender que ellos también necesitan una liberación. Nosotros, sin que ellos sean libres, nosotros no podemos estar libres, pero si nosotros no somos libres como mujeres, ellos tampoco. Entonces hay una relación mutua de liberación entre hombre y mujer, porque se fue construida la dominación también mutuamente, porque las mujeres estamos dispuestos de ser también esclavos, como tanto hombres quieren ser esclavos del poder, ¿no? Entonces por eso lo que hacemos en esas academias, nos formamos como tanto mujeres como tanto juntos con los hombres sobre qué significa la liberación, cómo vamos a liberarnos, ¿no? Como la sociedad. Y ahí pues lo que digo, ¿no? Algunos sí están realmente de acuerdo con nosotras, pero algunos no, porque algunos todavía siguen como que no quieren dejar esos privilegios que piensan que son privilegios. Pero lo que hacemos, pues entonces lo educamos, lo forzamos, pero hacemos todo como una fuerza colectiva como mujeres. No, yo no pongo a pelear con mi compañero, pelea la organización, el Congreso de Mujeres, para cada hombre que no está convencido. Entonces por eso es lo que hacemos, convencerlos, ¿no? Muchas veces esa idea, por ejemplo, las compañeras feministas dicen, ¿no? Mis estudiantes también a veces preguntan, ¿no? Ay, ¿por qué nosotros también tenemos que hacer esa chamba de convencerlos, ¿no? Pues es una preferencia, nosotros preferimos hacer eso, ¿no? Nosotros como kurdas preferimos a convencerlos porque así en nuestra sociedad, ¿no? Y realmente no son tan difícil, porque por ejemplo, no sé, a mí me daban a un hombre para casar forzosamente, pero el hombre que iba a casar conmigo también estaba forzado. No quería casar conmigo, ¿no? Entonces lo que veíamos, lo que nos domina es la misma mentalidad y misma idea, ¿no? Entonces por eso necesitamos también ahí solidarizar para liberarnos, así se relacionan. Y hoy en día pues los hombres también, unas de cosas muy importantes, lo que hacemos, las mujeres organizamos entre nosotras.
pero no dejamos que los hombres organizan entre ellos. Ellos tienen que organizar con nosotros, no pueden organizar solos. Sí, voy a terminar, de hecho. Entonces, eso es algo importante, porque los hombres cuando empiezan a organizar entre ellos, eso es lo que se crea. Y de hecho, como que tienen tantos espacios solos, así, pobrecitos, solo hombres, entonces no necesitan organizarse entre ellos, ¿no? Entonces, por eso la organización de mujeres es una regla muy importante. Entre mujeres organizamos, no nos vendimos a los hombres. Ninguna compañera no cambiaría otra compañera por un hombre, siempre solidarizaría, amaría a su compañera, pero lucharía contra sus compañeros y luego como luchar contra ellos para jalarlo, ¿no? Para convencerlo, para liberarlo, y que él que libera en sí misma, ¿no? Así es nuestro mes. Gracias. Acá traigo 2 copias de mi libro y unas como folletas que estamos haciendo como para esas ideas que resumimos un poquito a través de pequeños folletos. Son ideas de Abdullah Öcalan, que es nuestra líder político. Si quieren ver, están interesados, ahí voy a estar. Un fuerte aplauso para Azize Aslan y Natalia Carrillo. Como un ser